Bueno, estábamos con Bicontec. Os he contado que estas charlas corresponden a un intento por socializar el conocimiento de nuestros centros de investigación. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a Tecnalia. ¿Cuál es el futuro de la gestión del medio ambiente? ¿Qué impacto tiene el cumplimiento de los objetivos de la neutralidad climática en la Unión Europea? ¿Cómo se van a implementar todas estas normativas en nuestro territorio? ¿Y qué esfuerzo va a suponer para nuestra economía? Porque, claro, eso no va a salirnos gratis. También, ¿cuáles son los espacios de oportunidad para el crecimiento económico empresarial y también para la sociedad de esta gestión medioambiental a nivel europeo? Asier Maiztegui está aquí ya con nosotros. Muy buenas, Asier, ¿qué tal? Él es ingeniero por la Universidad del País Vasco y de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid, ingeniero técnico industrial, máster en Dirección y Gestión de Empresas por la UPV. Has trabajado como director de producción en empresas del sector de transformados de acero inoxidable. Has sido investigador en Cidemco y en Tecnalia has sido director de iniciativas estratégicas en la División de Energía y Medio Ambiente. También has liderado un equipo de investigación sobre medio ambiente a nivel europeo. ¿Es correcto todo lo que he dicho? Sí, más o menos sí. Más o menos. Bueno, le vamos a dejar ya y nos va a hablar precisamente de cuál es el futuro de la gestión medioambiental a nivel europeo. Eskerrik asko. Esta de aquí. Luego el puntero. Puntero. Vale, pues sonda. Bueno, pues la verdad es que yo me quedo un poco asustado de las preguntas que le han hecho a mi compañero anterior, porque en cualquier evento a los que suelo ir, la verdad es que hay muchas menos preguntas que estas. Pero eso es bueno, ¿no? Al final aquí lo que venimos es a contrastar pues, la experiencia y la información que vamos acumulando cada uno, y lo lógico es que, bueno, pues seáis capaces de alguna forma de ponernos contra las cuerdas, ¿no? Porque todo el mundo cuando trabaja, cuando estudia, siempre tiene una visión sesgada de lo que hace, ¿no? Y eso es bueno en parte porque le proporciona intensidad, ¿no? Las cosas. Al fin y al cabo la investigación, quien no la vive con intensidad, pues mal asunto, ¿no? Porque poco bueno va a hacer en su vida. Y por otra parte, no siempre resulta sencillo explicar, ¿no?, lo que se hace en el ámbito de la investigación. Lo que vamos a hablar en los siguientes minutos tiene que ver algo muy, yo diría, muy importante para vosotros. Menos impactante que lo que os ha contado en la charla anterior, porque a mí me ha gustado mucho, pero que tiene que ver con los dineros, con el bolsillo. Y eso os afecta a vosotros y me afecta a mí. Claro, ¿por qué? Porque esto del cambio climático, que hace unos años empezó como un movimiento quizá más verde, ¿no?, pues sesgado en algunos estratos de la sociedad, de la investigación, no solamente ha ido adquiriendo fuerza, sino que ya existen compromisos a nivel internacional. Y estos compromisos, que en el caso nuestro en Europa, pues bueno, alguien los define por ahí, en Bruselas, llega un momento que aterrizan. Y aterrizan en nuestro barrio, aterrizan en nuestras ciudades, aterrizan en el vehículo que yo voy a comprar o va a comprar mi nieto. ¿Aterrizan también en qué? Pues la cuenta que yo estoy pagando en casa, en el ámbito energético, ¿no? Es decir, todo esto tiene un impacto social mucho más grave e importante del que nosotros mismos podíamos prever. Porque a veces estas cosas es como la economía. Alguien genera condiciones y Dios sabe cómo aquello pues va a caminar, ¿no? Bueno, de esto queremos hablar, de la parte práctica, del impacto de una política de cambio climático que en Europa condiciona pues toda una evolución y además de la transición hacia otro modelo económico. Dentro de poco tiempo vamos a ver que las fábricas no son las mismas, porque no pueden ser las mismas. Dentro de poco vamos a ver que las ciudades tendremos limitaciones para entrar. De hecho, ahora mismo en todas las ciudades en España de más de 50.000 habitantes hay zonas de bajas emisiones declaradas. Es decir, uno no puede entrar con el coche que le dé la gana. Y ese tipo de restricciones e incomodidades las vamos a venir sufriendo cada vez más. ¿Qué va a suceder? Pues que, claro, una política de cambio climático implica que hay que hacer un cambio en qué tipo de energía estamos consumiendo. Y no hace falta saber de tecnología, o sea, no hace falta saber de lo que supone un kilovatio hora. Simplemente yo veo, ¿no?, la factura energética y veo que esto es muy distinto a lo que yo estaba pagando hace pues 2 años, incluso poquitos meses, ¿no? Pues de eso vamos a hablar.
Fijaros, esto es muy importante, ¿no? Saber dónde nos movemos y hacia dónde podemos ir. Hace casi 30 años, os fijáis aquí, estos son el volumen de emisiones de CO2. Porque el trasfondo de todo esto es que el cambio climático está originado ¿por qué? Por la actividad básicamente industrial en distintos países durante el último siglo. Esto ha generado que las temperaturas en la atmósfera se eleven y como consecuencia tengamos que sufrir pues, azotes climáticos que no los experimentábamos hace pues, pocas décadas. Y eso genera dos cosas. Pues genera desastres humanitarios y genera costes económicos importantes. Claro, esto es importante cuando el impacto le afecta a un país desarrollado, porque cuántas cosas afectan a países en vías de desarrollo y a nadie le importa absolutamente, ¿no? ¿Cuántas guerras hay en África? ¿Por qué la de Ucrania es más importante que la de África? Seguro que hay un componente especial, ¿no? ¿Por qué nos volcamos especialmente en unos territorios y no tanto en otros? Bueno, eso daría para pensar, ¿no? Que sería para otra conferencia. Pero es importante, porque eso es parte del contexto. Claro, cuando vemos que los desastres afectan a Estados Unidos, con huracanes que nunca habían visto, con los incendios forestales que estamos viviendo, pues bueno, unas décadas de incendio forestal que nunca se habían visto. Eso supone también un coste económico importante, ¿no? Además de que nuestras reservas forestales y naturales, pues cada vez pues van adquiriendo menos valor, nos vamos empobreciendo. Bueno, pues frente a esto tenemos que hacer algo y tenemos que establecer políticas que nos permitan contaminar menos. Pero claro, el efecto del esfuerzo que estamos haciendo ahora, eso va a venir poquito a poco y a largo plazo. Pero hay que hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que no todos los países están de acuerdo en hacer esto. Y además no tienen por qué estarlo. Y esto que he dicho puede ser como muy controvertido, ¿no? Pero os voy a explicar por qué. Claro, Europa ha crecido explotando y expoliando otros territorios, otras regiones. Y ahora, sin embargo, ¿no? Nos permitimos el lujo de ser verdes. Pero ¿y qué pasa? ¿Que otros países como Asia no tienen derecho a crecer? A tener rentas per cápita como la nuestra. ¿Qué sucede? Que claro, cuando un país crece, pues eso supone un esfuerzo, supone cierta contaminación y supone ciertos impactos. ¿Podemos generar un crecimiento verde? Sí, pero no es tan sencillo. Entonces creo que estos países también tienen que permitirse el lujo de tener, ¿no?, cierto paréntesis para crecer de una forma en la cual nosotros pues hemos optado por otro tipo de crecimiento. Claro, hace 30 años, fijaros que este era el perfil de emisiones, ¿no? Y los puntos pues se ven gráficamente. En el año 19, como veis, todo el arco americano prácticamente sigue emitiendo lo mismo, con lo cual parece que no han hecho nada o han hecho lo que les ha dado la gana, ¿no? En Europa sí es cierto que emitimos algo menos, pero si os fijáis, los países del arco asiático, la India, pues estos siguen emitiendo mucho más. Y sin embargo, nosotros nos hemos puesto objetivo con que a 2050 parece que tenemos que ser neutros en carbono, no tenemos que contaminar, ¿no? Bueno, visualmente, ya lo veis, ¿no? ¿Quién contamina y quién no? Poco hay que explicar. Fijaros esta recta de aquí. Esto va, creo que es desde el año, pues era también 90 aproximadamente, hasta la actualidad. Estas son las emisiones totales, tiran para arriba. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Alguien piensa que vamos a ser capaces colectivamente de en otros 30 años darle la vuelta y que eso tire para abajo? Que es prácticamente pues esta curva de aquí, ¿no? Estos son los compromisos. Claro, siempre y cuando haya consenso internacional. Pero no ha habido mucho consenso porque todas las COPs, ¿no?, las conferencias de cambio climático, parece que cada país mira lo suyo y es que es normal, ¿no? Cada uno tiene una estructura económica, una sociedad que se debe a los suyos. Lo probable es que tiremos para aquí. Es decir, que la disminución de emisiones, pues logremos los objetivos, pues quizás décadas más tarde. Esto va a suponer mucho impacto. Esto va a suponer muchas vidas perdidas. Y esto va a suponer, desde luego, un sobrecoste económico. Yo venía conduciendo para aquí, 30 grados. En julio hemos experimentado temperaturas que es que no son normales. Yo cuando estoy en Donosti, todos los días iba a la universidad y lo mío era el chirimiri. Hoy no existe. Y esto que lo decimos con cierta, ¿no?, pues en términos de broma, pues resulta que tiene luego una serie de impactos importantes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace Europa? Pues Europa dice, oye, pues como otras cosas, vamos a establecer una política común, que es lo que se conoce como la política de neutralidad climática 2050, es decir, que nosotros lo que vayamos a contaminar, cuando menos lo tenemos que compensar, pero vamos a hacer esfuerzo por reducir emisiones, ¿no? Claro, esto es lo mismo
que sucede con otro tipo de políticas. Lo que pide luego es que cada país, cada Estado miembro, la tenga que hacer suya. Porque cada país, igual que en España, incluso cada territorio, en el País Vasco, las propias diputaciones tienen que implementar sus propias políticas, ¿no? Llevarlas a tierra. Esto no es tan sencillo. La teoría se escribe fácil, pero luego no es tan sencillo, porque al final el papel lo aguanta todo, como decimos. ¿Y por qué no es tan fácil? Por esto. De aquí ya entramos en harina, porque esto ya nos afecta al bolsillo, ¿no? ¿Quién no está pagando aquí mucho más en combustible de lo que pagaba hace pocos meses? ¿Quién está pagando mucho más en la calefacción de su casa? ¿Quién está pagando mucho más cuando compra alimentos? Claro, todo esto no tiene que ver necesariamente con. Ahora lo vamos a disociar un poquito, pero sí es importante. Claro, cuando empiezan a implementarse estas políticas, se produce un efecto de arrastre. El CO2 a nadie le había dado ninguna importancia durante décadas. De hecho, desde el año 2000 hasta 2020 aproximadamente, el coste de la emisión del CO2 pues oscilaba en unos precios pequeñitos, 5, 10, 15, 20 euros. Pero de repente cuando se implementa esta política sube a los 90 euros. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que aquí tenemos empresas como Cemento Rezola, Lemona, nuestras siderurgias, que estos están pagando por emitir. Y cuanto más pagan, más en riesgo se ponen puestos de trabajo. Esa es una realidad. De hecho, fijaros, en el periódico de hoy, el retraso de los fondos europeos aumenta las dudas sobre el futuro de Azarlos-Estado porque tiene una obligatoriedad en descarbonizar su actividad económica. Es decir, el compromiso de tener que emitir menos a nuestras empresas que están aquí las están poniendo en un peligro serio de continuidad o no. Y no estamos en un programa de televisión de estos que lanzo, ¿no?, comunicados alarmistas, ¿no? Esto es una realidad. Pero como esta realidad hay muchas realidades en nuestras empresas. La semana pasada estoy en Extremadura y una empresa que tiene una flota de 150 camiones me dice, joder, he estado en el banco y me ha negado un crédito. ¿Y eso? Pues porque, claro, como voy a comprar un camión que se alimenta con gas natural licuado, me dicen que esto, que no es sostenible y por lo tanto que no me pueden conceder el crédito. Es decir, y esto es algo que lo vamos a ver ahora, esa realidad de cómo está impactando la política de cambio climático en nuestras empresas y por lo tanto en nuestra sociedad ya es una realidad y esto no lo veíamos hace meses. Claro, lo que estoy planteando es la parte más ácida de la película, pero tiene otra parte buena también que la vamos a ver luego, ¿de acuerdo? Estábamos por aquí. Fijaros, el hecho de que se implementara esta política ya generó un aumento de precio del CO2 y el CO2 arrastró directamente al gas natural, porque el gas natural tiene una cosa, y es que tiene que pagar, por no ser un vector energético limpio, ¿de acuerdo? Y tiene que pagar. Entonces, claro, si el CO2 tira para arriba, el gas natural tira para arriba, y por lo tanto, la energía que nosotros pagamos, y pagamos las empresas, pues es mucho más cara. ¿Qué más sucede? Pues que el año pasado la Comisión, como si no fuera poco, vueltas de tuerca, y nos dice, lo que os habíamos dicho, que tenéis que cumplir para emitir menos, ahora en 2030 tiene que ser un poquito más. Yo digo, pero ¿para qué vamos tan rápido, de forma tan exigente, cuando nuestras emisiones en Europa son entre el 10-15% de todas las emisiones del mundo? O sea, ¿por qué tenemos que pagar los platos rotos de lo que están haciendo otros cuando no hay consenso? Bueno, pues esa es una parte de la realidad. Pero no termina aquí. Ahora el sistema bancario, el sistema financiero, esto ya es harina a otro costal. Esta es la parte que muchas empresas no la ven y no la perciben. Al sistema financiero también se le exige. Se le exige que sus operaciones sean limpias, que no inviertan en cualquier cosa. Y esto hasta la fecha, como os decía, pues no estaba claro que nos lo iban a exigir, pero ya es cierto. Hay empresas que en estos momentos se les está negando el crédito o los tipos de interés que tienen que pagar son más altos. ¿Por qué? Porque o bien hacen cosas que sean catalogadas como sostenibles o sencillamente lo tienen más complicado. Esto es algo que poco a poco va a ir a más. El sistema financiero está cambiando y eso va a afectar a las empresas. Claro, si afecta a las empresas, linealmente afecta a la sociedad, porque esto tiene que ver con puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, si no fuera poco, pues a principios de este año, pues la invasión de Ucrania nos ha dejado temblando, ¿no? Yo tengo una hipoteca y cuando me la revisen de aquí a unos meses, ahí sí que voy a temblar, ¿no? Me tomaré un gin tónico 2 y luego miraré cuánto me han subido.
Esta es una realidad. Y nos espera un espacio económico de 2, 3, 4 años donde lógicamente va a ser complicado, ¿eh? Esta es la tesitura a la que tenemos que navegar. ¿Por qué? Porque Europa es una región dependiente en términos energéticos y dependiente en recursos naturales también y en materias primas. Eso hace que lo que sucede en otros sitios nos impacte muchísimo más, ¿de acuerdo? De hecho, fijaros que la inflación, lo que nunca había pasado, vamos, en muchos, muchos años, ha llegado casi hasta el 10%. Por eso el Banco Central Europeo lo que ha hecho es pues, cortar por lo sano, nada de cirugía, con machete. Subimos los tipos de interés y eso va a afectar las hipotecas y cualquier tipo de préstamo bancario, ¿de acuerdo? Y la situación no es sencilla porque las empresas están viendo que las demandas están bajando y eso produce una situación pues, compleja. Bueno, esto es un gráfico que ilustra que nosotros, en España, fijaros, estamos contaminando todo esto, que son 300 y pico millones de toneladas de CO2 que emitimos a la atmósfera en distintos sectores. Y tenemos que llegar hasta esto de aquí. Bueno, pues no es sencillo. Esto es un ajuste y no va a ser sencillo, ¿eh? Lo que antes hemos comentado, que son realidades sociales, empresariales, que las estamos viendo. De hecho, en los últimos meses nosotros hemos trabajado activamente con bastantes empresas en distintos sectores y hemos visto que se enfrentan a dificultades muy serias o tienen que pactar precios con sus clientes y proveedores. Tienen que hacer ajustes en la producción. ¿Por qué? Porque cuando el costo de la energía pesa mucho en lo que tú estás manufacturando, fabricando, pues una de dos, o pactamos las pérdidas o perdemos todos, ¿no? Este es el par de apriete que os decía 2030 a través de distintos tipos de elementos en los cuales la Comisión dice, mira, tenéis que reforzar, hacer cambios porque es que si no, no vamos a llegar a nuestros compromisos. La cuestión es, ¿y cuál es el beneficio, ¿no?, de llegar a un compromiso u otro? Cuando hablamos de emisiones, de gases de efecto invernadero, esto queda como muy tedioso. ¿En qué consiste? Pues consiste básicamente en algo que se le llama medir una huella de carbono, ¿eh? Igual que uno deja una huella en la nieve, nosotros simplemente por movernos, a la hora de contaminar, generamos una huella. Y es una huella que se puede medir exactamente igual. Y es una huella que tiene pues, distintos nombres, depende del alcance de lo que puede implicar esa huella, del zapato, de la dimensión del zapato. Y el problema es que las huellas dejan un registro y nosotros generamos un registro. Por lo tanto, yo pienso que además en un plazo medio largo, posiblemente a los ciudadanos se nos asocie una huella y en función de esa huella tengamos pequeños incentivos o pequeñas penalizaciones. Esto que os digo no es una quimera. Ya en el año 2000 y poco en el Reino Unido, en el Parlamento ya se debatió esto y lo rechazaron. Con lo cual quiere decir que allí hay precedentes, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque es que al resto de las empresas se le está pidiendo esto ya a la Administración. Con lo cual no es descabello pensar que esto poco a poco pues llega al ciudadano, que el ciudadano lo paga y lo soporta todo. Diferencias entre una huella ambiental y una huella de carbono. Pues la diferencia es que la huella ambiental mide muchas cosas, muchos impactos ambientales. Cómo contaminamos el agua, cuánta agua utilizamos, cuánta energía utilizamos y cuántas emisiones de CO2 generamos. Bueno, la huella de carbono es solamente un indicador, uno de todos estos de aquí. ¿Qué quiero decir? Que en realidad, desde un punto de vista racional, lo que nos debería interesar sería medir la huella ambiental. Pero esto es muy complicado porque cuando comparamos dos o tres cosas, con 10, 15 indicadores dices, bueno, esto es un lío tremendo, me quedo con una, que es la que me interesa. Pero ¿por qué esta es más importante que otros indicadores? Esta es una cuestión de debate, ¿eh? Fijaros, ¿la huella cómo la medimos? Esta es una imagen a nivel mundial de lo que supone la huella de las personas en distintos países. Y como pasa siempre, el que más disponibilidad económica tiene, pues es el que más está contaminando, ¿no? Bueno, pues la historia de la humanidad, pues poco más o menos es esto. La cuestión es, ¿vamos a ser capaces de dar la vuelta a esto? Y vamos a ser capaces de, en condiciones de equidad de alguna forma, bueno, lo que he dicho aplica lógicamente a la parte de la izquierda. Estos de aquí contaminan, lo que pasa es que hay muchos ricos, como digo yo, que contaminan mucho y hay muchos pobres, ¿no? Pero fijaros que al final es entre los países que más poder adquisitivo tienen y los que más capacidad de desarrollo tienen y tienen que ir con las máquinas forzadas a utilizar cualquier combustible para poder crecer, ¿no? Por explicarlo en términos sencillos, ¿de acuerdo?
Pasa lo mismo cuando esta huella queremos medirla pues para otro tipo de parámetros, ¿no? Es decir, podemos medir las huellas de carbono de las ciudades, podemos saber qué ciudad contamina más o menos, pues exactamente igual. Es decir, tenemos una gran cantidad de información para saber quién qué hace. Esto un poco está alineado con el discurso anterior, ¿no? Hoy por hoy, las tecnologías de la información son un peligro porque nos permiten cuantificar cualquier cosa. ¿Qué más? Pues la cuestión ahora consiste en ver pues, cómo se mide esa huella, ¿no? Ya hemos dicho que se le llama huella de carbono, y esta huella de carbono, ¿de qué está compuesta? Pues está compuesta de una serie de emisiones que se clasifican lógicamente, porque esto tenemos que inventariarlo, ¿de acuerdo? Es como cuando vamos al frigorífico y, bueno, dentro, ¿qué es lo que hay? Pues aquí sucede lo mismo, es decir, cuando yo tengo una actividad, genero una actividad económica, dentro, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo he emitido? ¿Cómo he contaminado? Y para esto existe una serie de categorías. ¿Cuál es el gran problema? Que normalmente las empresas han estado trabajando siempre con lo que se llaman las categorías asociadas a los usos de la energía. Es decir, la empresa utiliza mucha energía y no es energía limpia, huella alta. Bueno, eso es cierto. Pero eso es cierto solamente para las empresas que utilizan una cantidad de energía importante, como son las acerías, como son las papeleras, como son las cementeras. Pero hay toda una otra serie de empresas que no tienen nada más por qué ser industriales, que emiten. Y emiten porque hay otro tipo de emisiones que habitualmente no se han contabilizado, que son las que iban aquí. No creéis, yo tampoco sabía que existía esto hasta hace relativamente 2 o 3 años, porque nunca se había demandado. Es decir, lo que nos rige las relaciones que tenemos con nuestros clientes y proveedores. Yo os pongo un ejemplo. Una empresa que puede fabricar vehículos, autobuses, trenes, electrodomésticos. Uno puede decir, bueno, yo fabrico esto y cuando sale de mi empresa ya, cierro el ciclo y ya la contaminación no me imputa, ¿no? No es así. Cuando tú expides ese producto y va a un mercado, por ejemplo una lavadora, pues en función de la lavadora, qué tipo de energía consuma, esa contaminación se la carga el fabricante. Con lo cual, el problema no termina cuando un producto se fabrica en un sitio, sino que se extiende mucho más allá. Y claro, controlar cómo me puedo, ¿no?, de alguna forma descarbonizar, emitir menos, no es sencillo, porque no todo depende de uno. Cuando hablamos de descarbonizarse, fijaros que yo siempre digo, ¿no?, descarbonizar supone reducir tus emisiones. Para eso tienes que saber e identificar cuáles son y entender cuáles son. Y segundo, lo que tienes que hacer es invertir. Uno no puede cambiar sus procesos en su empresa, y estamos hablando, fijaros, hasta un autónomo que aquí se dedique a repartir paquetes, que tenga un vehículo donde lo alimenta con gasolina. Es que con el tiempo va a tener que hacer cambios. Y un autónomo que factura, pues imaginaros, 140, 150.000 euros al año, puede comprar un vehículo, ¿no?, por 50.000 euros, 45.000. No es sencillo, ¿no? Porque además tendrá que hacer otro tipo de cambios también. Entonces, esto de la transición energética, en realidad, a la medida que vaya calando la sociedad, pues veremos muchos ejemplos donde no es fácil gestionarlo. Y vuelvo a decir que luego veremos que también es un espacio de oportunidades. Porque para que estos cambios sean factibles, la tecnología dice mucho. Y hay que desarrollar tecnología para que esto sea factible, ¿vale? Empresas con las que estamos trabajando, estas son las grandes, pero hay otro porrón de empresas que nos interesan, que son las pequeñas, que son las que normalmente, fijaros, las empresas grandes tienen recursos humanos, económicos, son capaces de ver lejos, pero el tejido industrial y empresarial a nivel nacional, el 90 y largos % son pymes, y estas son las que no ven, no tienen recursos y las que normalmente la información les llega tarde para hacer los cambios. Y es lo que nos interesa, porque además esas pymes son las que dan trabajo local, las que generan arraigo de alguna manera. Por lo tanto, es muy importante trabajar con estas empresas. Nosotros, por ejemplo, con las diputaciones, tanto en Guipúzcoa, en Vizcaya como en Álava, estamos empezando a trabajar con la Diputación. ¿Para qué? Para informar y explicar a las empresas que esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque tienen que empezar a hacer cambios. Y es mejor entender algo y prepararte que no hacer las cosas tarde y mal de cualquier manera. Fijaros, esto es un ejemplo de lo que la Agencia Internacional de la Energía, que de alguna forma es la que marca la pauta en la perspectiva energética, es lo que nos dice que es necesario hacer, ¿no? Y nos dice, fijaros,
Los cambios que tenemos que hacer a 2050, primero, a 2030 hoy por hoy tenemos todo lo necesario, todas las tecnologías necesarias para provocar esos cambios y poco más o menos llegar a los objetivos de reducción, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué es lo que sucede? Pues que de 2030 a 2050 hay 20 años, hay que hacer muchas cosas. Entonces también nos dice, pero claro, para dar respuesta a lo que viene más tarde, es importante empezar a desarrollar tecnologías que ahora mismo no existen o están medio desarrolladas. Por eso tenemos que ir a dos marchas. Tenemos que implementar lo que tenemos en la mano y, por otra parte, tenemos que invertir en tecnología. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a llegar a los compromisos. Y el problema es que no llegar a los compromisos va a suponer penalizaciones. Bueno, esto supone un espacio de oportunidad por dos razones. Fijaros, yo os he contado hasta ahora la parte, digamos, más amarga, ¿no? De alguna forma, que es cierta. Hay una parte que es muy interesante que tiene que ver con que esto es una oportunidad de negocio también para muchas empresas que diversifican, ¿no? Y pongo un ejemplo. Una empresa que pueda fabricar compresores, bombas, valvulería, que las tenemos aquí. Bueno, pues estas empresas habitualmente pues, pueden proporcionar producto, por ejemplo, para gas natural, para el trasiego, ¿no? Para el transporte, pero si en un futuro hay trasiego de hidrógeno, que es algo que no existe hoy, pues seguramente va a ser un nicho de mercado importante, ¿no? Bueno, pues hay que empezar a trabajar ahora para que cuando ese mercado exista, las empresas nuestras de aquí tengan capacidad de poder ofrecer tecnología. Es un ejemplo muy sencillo que se puede aplicar prácticamente a cualquier ámbito tecnológico, ¿no? ¿Qué más? Pues nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Es decir, tenemos que ser capaces de crear empresas también de alto valor añadido, basadas en tecnología. Y el País Vasco es una región donde se invierte especialmente en I+D+I. Pero a veces yo creo que los niveles de inversión respecto a la expectativa de creación de empresas no es del todo lineal. Aquí tenemos que mejorar. Pero yo creo que parte de esta mejora tiene que ver con algo que es cultural. Lamentablemente aquí los jóvenes, y aquí yo tengo que decir algo, cuando tenía mis 20 y pico años, nos resulta más cómodo trabajar para terceros que no lanzarnos al mercado. Esto los americanos lo tienen como más clarito, ¿no? Pero a nosotros nos cuesta. Quiere decir que no todo es una cuestión de dinero, es una cuestión también de cultura, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, porque somos muy dados a culpar al prójimo, a la administración, de todos los males que nos pasan. Y nosotros al final somos dueños también de nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Entonces aquí, pues desde CNARIA también lo que hacemos es ayudar a identificar e impulsar estas empresas de alto valor que normalmente lo tienen muy complicado al principio para poder penetrar el mercado. Pero este es el futuro al final de una región, ¿eh? De esto no vamos a hablar nada y de esto sí vamos a hablar. Ya para ir terminando y luego si tenéis alguna cuestión relacionada con esto, pues con gusto lo compartimos. Cuando hablamos de escenarios de oportunidad, es que hay escenarios de oportunidad desde el punto de vista social también. Y esto es muy importante. ¿Qué nos pasa ahora mismo con la energía? Que es que no la controlamos. Nos imponen su coste y tenemos que tragar sí o sí. Las administraciones hacen lo que buenamente pueden, porque yo creo que admiten y reciben muchas críticas que no son justas, porque la problemática es mucho más compleja, pero al final quien paga la fiesta son las empresas y los ciudadanos, ¿no? Bueno, ¿qué cosas podemos hacer en este sentido para generar unas condiciones de cierta independencia, que nosotros decidamos dónde y qué queremos pagar? Bueno, pues la transición energética, la descarbonización nos da esta oportunidad. El concepto de las, antes lo que eran cooperativas energéticas, que ahora son comunidades energéticas, nos permiten que nosotros definamos cómo queremos alimentarnos energéticamente, con quién lo queremos hacer y cuánto vamos a pagar. De hecho, tenemos la suerte porque en el caso de la Diputación de Guipúzcoa, yo creo que a nivel estatal, diría que la mayor parte de las experiencias de comunidades energéticas se dan aquí, a nivel nacional. Y esto es de agradecer. ¿Por qué? Porque está haciendo un trabajo extraordinario a la hora de ayudar a los municipios a que desarrollen estos conceptos para que el impacto social sea tremendamente positivo. Y ahora esto es más importante que nunca. Fijaros, cuando yo al principio se estaba soltando todo este rollo del CO2 y tal, vamos a ver, en los papeles, en la teoría, el CO2, la independencia energética, la seguridad de suministro, todos estos conceptos que antes nos parecen un poco raros, iban a pachas, todo tenía, ¿no?, su importancia. Pero ahora mismo
el coste de la energía, la seguridad de suministro y la independencia energética van por un lado y las emisiones por otro. O sea, están relacionadas, pero ya se ha generado una quiebra. ¿Por qué? Porque esto es más importante que esto. Cuando hace año y medio yo entraba en una empresa y decía, mira, te voy a ayudar a descarbonizarte, pues me medio escuchaba. Meses más tarde ya no me escuchaba, me decía, mira chico, yo mañana tengo que pagar esta factura de energía, todo eso. Tú sabes algo para que esto cueste menos o por dónde has entrado, te largas. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que seguimos con lo mismo que habíamos dicho antes, pero en estos momentos hacer frente a los costes que supone la energía y sus implicaciones es prioritario. Entonces, desde el punto de vista social, ¿cuál es una de las soluciones importantes? Pues, lógicamente, generar este tipo de comunidades. ¿Y qué es una comunidad energética? Pues es algo tan sencillo como el barrio donde estáis, junto con empresas locales, instaladores, proveedores de tecnología, más la administración, que básicamente son los 3 ingredientes de la cocina. Con eso se genera algo así como una cooperativa o una asociación o una SL, lo que os dé la gana, pero jurídicamente se constituye algo. Y vosotros definís cuáles son las normas, protocolos, cómo vais a funcionar, qué se hace con el excedente de energía de las ganancias, porque el propósito aquí no es obtener beneficios, es que el servicio y el acceso a la energía, siendo seguros, cueste lo menos posible, os cueste y nos cueste a todos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una iniciativa extraordinaria y la verdad es que es de aplaudir. Fijaros, en 2020 apenas teníamos una pequeña experiencia, en 2021 empiezan a multiplicarse algunos casos y en 2022, entre las que están y van a ser, en cooperativas, en SLs, en lo que sea, pues ya, fijaros que esto es el territorio de Guipúzcoa y esto es mucho mayor. Es decir, estas personas están pagando un 40, 50, 60% menos de energía de lo que estarían pagando hace, pues, año y pico. Bueno, año y pico no, comparando con los picos de energía, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque nos permite a nosotros tener el control y el timón. Entonces, el proceso de transición, pues como yo os diría, conclusiones, moraleja, primero, nos afronta una situación a la cual nosotros no la habíamos escogido. Segundo, es una situación en la que no corremos la misma carrera en las mismas condiciones con otros países. Pero es lo que tenemos que hacer. Y además, en parte, esto muchas veces suele pasar como, para tener una lectura de algo e interpretarlo bien, a veces hay que dejar que pase el tiempo, incluso algunas cicatrices, ¿no? Fijaros que la invasión de Ucrania también nos ha hecho reflexionar algo muy interesante. Y es que si antes hubiéramos apostado por desarrollar tecnología renovable, por tener capacidad de autogeneración, por no ser dependientes, el conflicto hubiera sido un conflicto humanitario de la misma manera, porque eso sería ineludible, pero para nosotros no hubiera sido un conflicto con tanto impacto económico. ¿Por qué? Porque seríamos menos dependientes, menos vulnerables. Con lo cual también esta es una lectura importante, ¿no? Que a veces se empiezan las cosas por algunos motivos que quizá no son los mejores, son criticables, pero no deja de ser buenos, ¿de acuerdo? Y eso es un reflejo que si 10 años antes Europa hubiera empezado con esto, os aseguro que ahora estaríamos pagando mucho menos por la energía. Con lo cual, la moraleja es que este es el camino por el cual tenemos que seguir, ¿de acuerdo? Pero, lógicamente, tenemos que encontrar soluciones en el ámbito social, pues que nos beneficien a nosotros. Es decir, que esto veamos que de alguna forma, a mí como familia, como individuo, me impacta, ¿no? Como ciudadano. Y pues poco más, esto era lo que quería compartir con vosotros, una visión acerca de lo que pues, puede suponer el cambio climático, la parte ácida, la parte no tan ácida, y luego que veis que efectivamente también la administración, que es importante, hace esfuerzos que no siempre es fácil de ver porque las cosas vayan mejorando. Pero muchas veces o bien tenemos que confiar, tenemos que ser menos críticos y tenemos que ser más valientes dando pasos adelante. ¿De acuerdo? Porque para que estas comunidades energéticas ahora mismo aquí hayan florecido del entorno a 2030, fijaros que alguna ha tenido que ser la primera. Y esta de aquí o estas de aquí seguro que entraron en el juego de una comunidad, de una cooperativa, sin entender del todo lo que hacían. Pero el hecho de confiar en una administración, que además fijaros que en el País Vasco tenemos mucha suerte porque en general, comparando con otras administraciones, tenemos gente muy seria y muy profesional, que ha demostrado que lo que hace, lo hace velando por la industria, por las empresas y, lógicamente, por la propia sociedad. Igual que la administración local, exactamente igual. Y, de hecho, esto es un ejemplo de ello, ¿no? Es decir, que alguien haya hecho el esfuerzo
de generar unas conferencias que a veces no es fácil traducir, ¿no?, lo que uno hace, pero el simple hecho de que nosotros estemos tratando de explicar lo que están haciendo las administraciones, lo que hacemos nosotros y cómo os va a impactar a vosotros, cuando digo vosotros me incluyo yo, solo que ahora me toca estar la parte de aquí, pues eso es muy bueno, porque lo que uno no entiende es difícil, ¿no?, que lo ponga en marcha. Y sin más, como me hagáis preguntas como se han hecho antes, yo salgo corriendo, ¿eh? Bueno, abrimos los micrófonos. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Vamos a ver por aquí. Hola, buenas tardes. Igual estoy un poco nervioso porque no sé desenvolverme y demás. A ver, uno de los puntos que has comentado, que me ha preocupado mucho, es que en el futuro a los ciudadanos nos puedan controlar lo que comemos, los filetes que no sé qué, nuestra huella ecológica, como lo has definido y demás, ¿no? Porque el problema no es que nos controlen. Yo creo que muchos ya nos controlamos solos, sabemos lo que hacemos y lo que podemos hacer. El problema es quién nos controla. Porque, por ejemplo, ¿quién nos controla? Pedro Sánchez, que viaja de Madrid a Zamora en un Phantom. ¿Quién nos controla? ¿Putin? Claro, ¿Que ha invadido un país? Bueno. ¿Quién nos controla? Christine Lagarde y el Fondo Monetario Internacional, que están arruinando a países latinoamericanos y demás con la deuda. ¿O quién nos controla? Von der Leyen. Von der Leyen, que está siendo juzgada en el Parlamento Europeo por el contrato de firmas de las vacunas de Pfizer, que solo lo firmó ella y demás y nadie lo desconoce. Entonces, ¿quién nos controla? Yo, como ciudadano, tengo que tener la seguridad de que yo voy a cumplir algo. Lo voy a cumplir por mí solo. Pero alguien me tiene que dar la confianza de que mis controladores lo están cumpliendo. Porque ¿vamos a controlar a los bancos que no inviertan en negocios sucios? ¿Al banco o a quién? ¿A BlackRock vamos a controlar? Porque BlackRock controla al banco. Si BlackRock controla al banco y la Caixa más Total Energy más BlackRock controlan el gasoducto que pasa de Argelia a España, ¿por qué está la energía cara? Esa es una pregunta. Y otra es, perdona, sí. Yo no me creo que la invasión de Rusia sea el verdadero problema de la inflación. Eso es un conflicto humanitario, desgraciado, por cierto, pero no creo que sea el problema de la inflación y demás, porque a día de hoy la Comisión Europea está comprando más carbón todavía del que compraba, está comprando más gas. El problema es que no lo compra a Rusia, lo compra a China, que se lo compra a Rusia y nos lo vende más caro. Y a día de hoy tenemos 35 metaneros que han venido de Estados Unidos dando vueltas por el Mediterráneo porque no pueden descargar en la bahía de Cádiz, porque tenemos los depósitos a tope de gas. Ahora ha bajado el gas, ha bajado la inflación, ¿qué van a hacer los metaneros? Porque ese gas se extrae con el fracking. El fracking, yo no estoy de acuerdo con él. Contamina la tierra, se utilizan productos químicos y puede producir otras cosas. Es lo que nos quiere meter el gobierno vasco aquí ahora, lo que nos está intentando vender de que es una buena solución. Entonces, ante ese tipo de cosas, que se ha invadido Ucrania, sí. Europa estaba ya en la ruina. Empezó a sacar dinero en su día, empezó a sacar dinero gratis, y eso se paga. O sea, ahora nos quieren hacer creer que la inflación, la subida de tu hipoteca, de mi hipoteca y de todo... Pues eso es lo que digo. ¿Tú qué opinas de eso? Que eso... O sea, la pregunta, ¿no te parece suficiente la explicación a ti esa? La pregunta es que me explique... Pues eso, que me explique cómo nos convencen a los ciudadanos esta gente para que nosotros hagamos esto. Eso es lo que quiero saber. O sea ¿cómo nos convencen? Bueno, yo digo, explicar no te voy a explicar nada porque para esto que has dicho tú, yo creo que nadie tiene la razón última. Cada uno tiene un punto de vista y una opinión, ¿no? Y coincido mucho en lo que has dicho. Es decir, detrás de lo que parece evidente, pues hay otros muchos movimientos. Y esto creo que lo he dicho antes. Es decir, hay muchas Ucranias en el mundo. No, estoy hablando yo ahora. No, pero si me interrumpes, no voy a poder explicarme. Entonces, no te voy a dar una respuesta. Yo voy a reflexionar a partir de lo que tú has dicho. Y si estoy equivocado, pero es lo que yo pienso. Para mí, muchas Ucranias, ¿no? Es cuestión de que a mí me ha tocado trabajar fuera a nivel internacional, he pateado mucho en Latinoamérica, he estado viviendo en México, he estado en Sinaloa, he estado en toda la frontera viviendo allí, y lo que yo he vivido allí, pues a ver cómo te lo explico. Es complejo verlo desde un punto de vista humanitario, pero ¿quién fija los ojos en determinados países, no? Si eso lo he dicho antes, lo he explicado. Es decir, tenemos metros para distintas cosas por distintas razones. Yo no voy a entrar ahí, porque además creo que las respuestas son evidentes. Quizá si habláramos, por ejemplo, de lo egoístas que somos desde el punto de vista social, incluidos los que estamos aquí, pues sería un buen punto de partida, ¿no? Al margen de eso, que es lo que trataba de explicar, al margen de una situación que no es sencilla, lo que he tratado de decir es que hay cosas que son positivas y que son las que tenemos que provocar, como es esta de aquí. No es perfecta, seguro,
Porque en este proceso, pues seguro que la administración ha metido la pata. Seguro que la primera pues no fue tan bonita como pensamos. Pero ¿sabes lo que me interesa a mí? El dedo gordo en la cuenta a la vieja, que al final aquí hay muchas familias que se están beneficiando porque alguien hizo algo en un mundo no perfecto. Entonces, la actitud crítica está bien, pero yo he gestionado gente, ahora ya no lo hago, pero antes gestionaba bastante gente. Yo siempre les decía, mira, cuando tenemos que ir para allá desde un punto de vista empresarial, a mí me puedes criticar todo lo que quieras, pero con una crítica en la mano y la otra me traes una solución. Y esto es aplicable a cualquier cosa. ¿Cuál es la solución? Pues yo pienso que muchas veces la solución es que nosotros como individuo, en el metro cuadrado de influencia que tenemos, hagamos lo posible. Porque cada individuo con un metro cuadrado, pues son 40 millones o 40 y pico millones de metros cuadrados. Para mí es una cuestión... Sí, yo creo que la naturaleza... Pero es mi opinión, que igual estoy equivocado, pero igual que tú estás diciendo lo que opinas y esto es un foro para esto... Sí, yo creo que la naturaleza vamos a ver, yo creo que la es. idea era que planteáramos preguntas, tenemos aquí un experto. Bueno. A mí me encantaría llevármelo a cenar y presentárselo a mis amigos y decir, aquí hay un tío que sabe, de verdad, porque todos sabemos mucho, pero él tiene datos y vamos a darle el micrófono a otra persona para abrir un poco más las preguntas. Pregunta, Carmel. No, pregunta. Enlazando con la pantalla que está aquí puesta, tengo entendido que el problema de que no se expandan demasiado todavía estas iniciativas es porque hay todavía muchas islas en la reglamentación de las directivas europeas y que eso está frenando mucho las iniciativas. Eso es. La pregunta concreta es, estamos, no sé, no tengo entendido que se haya desarrollado la normativa, ¿no? Pregunto, ¿eh? Sí, no, a ver, has dado en el clavo porque es que, mira, el problema es que esto es algo novedoso, precisamente te diría desde el año 2020 prácticamente. Antes existía el concepto, siempre ha existido, de cooperativa energética. Pero hay otros tipos de modelos donde la forma de participar en constituir una empresa de estas es distinta. No está suficientemente regulado ni normalizado como para que, lógicamente, pues esto se pueda disparar. Por eso decía antes que las cosas no son perfectas. En algunas ocasiones, cuando una administración o con una serie de empresas potencia una iniciativa así, pues tiene que andar entre Pinto y Valdemoro de lo que es legal o no es legal. Porque, bueno, la regulación y la reglamentación no está del todo desarrollada. De hecho, está en evolución. Pero en la medida que se van fomentando iniciativas, no siendo perfectas, efectivamente. Es decir, que cuando hay esto justifica que alguien tiene que escuchar la administración y decir, ostras, esto vamos a regularlo mejor. Entonces, es un elemento que se retroalimenta, pero efectivamente tienes toda la razón. Claro, daros cuenta que estamos hablando de apenas meses, 2020-2022. Seguro que cuando demos otra charla así en el 2025, pues veremos desde luego un mapeo mucho más interesante. Y eso será provocado, vuelvo a decir, porque hay agentes que tienen la vocación de navegar pues, en un mar que no es perfecto, pero que al final llega a la orilla, que es de lo que se trata. Porque lo importante aquí, ¿qué es? Que demos soluciones a la sociedad. Lo importante que es que una familia que antes pagaba pues 90 euros el megavatio hora, pues ahora esté pagando pues 35, 40, 45 euros. ¿Eso es factible? Bueno, pues sí. Y que no tengamos dependencia. Bueno, eso es, porque, claro, date cuenta que cuantos más puntos de estos haya, más desconectados estamos de la red. ¿De acuerdo? A esto se le llama técnicamente generación distribuida. No es necesario utilizar tecnicismos, pero eso lo que hace es desacoplarnos, entre comillas, de la red y fomentar que seamos dueños de cómo generamos y cuánto pagamos por esto. Pero claro, para que tengamos placas fotovoltaicas aquí ahora, que es lo importante, alguien hace años tuvo que desarrollarlas para que funcionen y una vez funcionar encima, para que entren en costes de mercado. No sé si alguien tiene alguna pregunta y si no, le damos las gracias. Asier Maizegi. Osondo. Una buena charla y muy buena información. Eskerrik asko. Eskerrik asko denoi. Etortza.